a compartir esta noche la palabra de Dios. Esta palabra la había compartido hace algunos días en una vigilia y quiero compartirla hoy de pronto un poco más detenidamente. Vamos a leer la palabra de Dios esta noche en el libro de el profeta Ezequiel, capítulo 47. Voy a leer a favor de ustedes. Voy a estar leyendo en la versión Reina Valera. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: me hizo volver luego a la entrada de debajo del umbral. Retomo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí que salían aguas de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, del lado derecho de la casa al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, a la puerta de afuera, por el camino de la puerta que mira al oriente, y vi que las aguas fluían del lado derecho. Cuando el varón salió hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas que llegaban hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas que llegaban hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, me hizo pasar por las aguas que llegaban hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto esto, hijo de hombre? Después me condujo y me hizo volver por la ribera del río. Al volver vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles, a uno y otro lado. Entonces me dijo: estas aguas brotan hacia la región del oriente y descienden al Arabá y entrarán en el mar, y cuando hayan entrado en el mar, en las aguas saladas, las aguas quedarán saneadas. Y toda alma viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirán, y habrá allí muchísimos peces, porque estas aguas habrán entrado allá para que reciban sanidad y viva todo lo que se encuentre en el lugar a donde llegue este río. Amén. Mis hermanos, he titulado este mensaje Niveles, así. Un mensaje, un título sencillo: niveles, fácil de memorizar, niveles. Ahora, este pasaje a simple vista parece no decirnos mucho, o parece ser un poco misterioso, y entendiendo que es una visión que el profeta Ezequiel tuvo. Pero vamos a darle esta noche un enfoque muy directo hacia lo que pasa en nuestra vida cristiana. Vamos a entenderlo de esta manera. Vamos a decir que el primer nivel, los primer 1000 codos que se miden, dice que el agua llegaba hasta los tobillos. Vamos a entender este nivel como cuando nosotros iniciamos en la vida cristiana y lo primero que hacemos es venir. Usamos nuestros pies para venir, digamos que al templo. Les cuento aquí de manera rápida que cuando Dios me llamó por su gracia al Evangelio, conocer la verdad, yo en ese entonces vivía en Bello, y el que me compartió la palabra fue un señor llamado Don Alonso, a quien amo mucho en el espíritu desde ese día hasta hoy. Y ese hombre me compartió la palabra jugando ajedrez. A mí me gusta mucho el ajedrez. Yo no aprendí a jugarlo bien, pero me gusta bastante. Digamos que soy bastante gomoso jugando ajedrez. Y entonces en Bello se acostumbra, o en Medellín se acostumbra mucho a
a formar grupos pequeños que se llaman células. Aquí le llamamos GCI. En Medellín se le llaman células. Y él me invitó a una célula de caballeros y yo comencé a asistir y me gustó demasiado, primero que todo, la música que se escuchaba allí y lo que se compartía obviamente y un refrigerio muy bueno que nos daban. Eso fue de lo que más me gustó a mí, el refrigerio. Y entonces yo empecé a ir frecuentemente, era cada 8 días como los jueves creo. Y luego él, como hacemos cuando invitamos a alguien con miedo, me dijo, venga Antonio, yo quiero que usted nos acompañe un día de estos a la iglesia. Y pues como todo nuevo, yo siempre temeroso, yo dije, no, venga, don Alonso, hasta ahí está bien. O sea, yo voy a la célula y bacano, el refrigerio, la oración, todo, pero a la iglesia no, dejemos así, yo voy a la célula. Bueno, y yo creo que él me contaba a los días que él siguió orando por mí para que yo diera ese primer paso, accediera a ese primer nivel. Y entonces un domingo le dije yo, bueno, don Alonso, hoy voy a ir con usted a la iglesia, hoy voy a ir pues. Perdón, le dije el sábado que mañana iba a ir porque era muy temprano. Y recuerdo que yo me desperté como desde las 5 de la mañana y la salida era a las 8 de la mañana, el primer servicio de ese domingo. Y yo recuerdo que como a las 7:30 el Señor llegó y yo sentía que me llamaba desde abajo, Antonio, y tocaba la puerta. Y yo acostado, yo con esa pereza de salir, y yo, ¿ahora qué le digo a este Señor? Entonces, si no salgo, pues Él se va. Yo recuerdo que insistió como por 10 minutos y me tocaba muy fuerte, duro. Él sufría pues una discapacidad en un pie. Entonces él se apoyaba en el bordón y tocaba súper duro con toda la fuerza y me decía, Antonio. Y yo pensaba entre mí, qué señor tan cansón, hermano, si los evangélicos son así todos, qué pereza, pensaba yo entre mí, no, qué pereza. Bueno, y eso es que yo dije, bueno, ya sé que lo voy a aplicar, voy a levantarme sin camisa y le digo que no, que me quedé dormido, que otro día lo acompaño. Y salí por el balcón y le dije, don Alonso, qué pena, vea, no, amanecí dormido, trasnochado. Y mentiras que yo estaba despierto desde las 5 de la mañana, pero yo no quería, o sea, me estaba oponiendo o el enemigo me había puesto trabas para que no fuera. Y como este señor me dice, no, tranquilo, estamos a tiempo, hágale, báñese que yo lo espero. Y pues yo no tuve ya una excusa y yo dije, bueno, listo, hágale, pues espéreme. Bueno, eso es que yo me bañé con esa pereza, con esa rabia, me coloqué cualquier ropa y salí. Y recuerdo que cuando llegué a la iglesia ese día con el hombre, yo lloraba. Yo lloraba porque, o sea, desde que entramos, yo dije, Dios mío, o sea, ¿esto qué es? O sea, yo decía, esto es una fiesta, yo me imaginaba como un pequeño cielo. Yo veía la alabanza, veía los pastores que habían pues varios, el recibimiento en la puerta era una cosa hermosa, el abrazo, afuera regalaban hasta empanadas, o sea, era una cosa especial. Y después empezó la palabra y salió un pastor que fue mi primer pastor, se llama Nevardo, y empezó a compartir la palabra. Y yo me asombraba porque todo el mundo llevaba Biblia. Y yo decía, ay Dios mío, yo en la católica no, hasta me da pena sacar la Biblia, pero aquí todo el mundo trae la Biblia, todo el mundo levantaba las manos y yo dije, Dios mío, o sea, esto aquí es diferente. Y la palabra que se tocó, yo recuerdo que a mí me marcó ese día. Y entonces él después me contaba que él estaba muy feliz conmigo porque yo estaba dando los primeros pasos de fe. Y ese es el primer nivel que nosotros tenemos en la vida cristiana, los pasos de fe. El primer paso es venir. Aquí estoy convencido que hay personas que estamos en diferentes niveles. Hay unos que quizás, no sé si alguien haya aquí que venga por primera vez o por segunda. Entonces podríamos decir que estamos en los primeros pasos, Y eso es maravilloso porque el primer paso de fe rompe esquemas, rompe esquemas mentales que teníamos. Vea, yo antes de ir a la iglesia yo pensaba que tenía que ir de corbata. Yo le dije al Señor, vea, don Alonso, yo pensé que aquí había que ir de corbata. Yo no sabía que ustedes aquí vestían así todo relajado, que todo era tan normal, o sea, que todo era tan sencillo. Yo tenía unas cosas, yo decía, yo pensé que aquí hay que venir y que aquí no se puede ni hablar. Cuando yo llegué esa gente estaba ya gritando, estaba alzando las manos, estaba danzando y yo dije, Dios mío, esto es lo que yo buscaba, esto era lo que yo quería y no sabía dónde lo encontraba. Bueno, hermanos, y entonces ese primer nivel de fe lo podemos simbolizar con esa agua a los pies, con esa agua hasta los tobillos. Ahora, hay un segundo nivel y dice que midió 1000 codos,
y que el agua ya les llegaba hasta las rodillas. Ahora, ¿cómo entendemos este segundo nivel? Es sencillo. Después de que nosotros venimos a la iglesia, nos congregamos, siempre nosotros queremos que la persona se comprometa un poquito. Entonces ya no solo venga al culto, sino que empiece a venir a las vigilias, que empiece a dirigir, que empiece también a venir a los ayunos, que también en casa no solamente se quede con la palabra que se recibe en la iglesia, sino que también en su casa tome la Biblia, la lea. Y entonces la oración y ese compromiso lo podemos simbolizar con las rodillas. Ese sería un segundo nivel de compromiso. Y por ahí hay un dicho que dice que el cristiano que no ora, el diablo lo devora. Entonces es un llamado, más que un nivel de crecimiento, es un compromiso para todo cristiano orar, buscar la presencia de Dios, comprometerse a ayunar. Esos días en intercesión hablábamos de la importancia del ayuno, de crucificar la carne. Ayunar no es tan sencillo, ayunar no es bueno, ayunar no le gusta esta carne le molesta ayunar porque eso implica abstenernos de algo que es muy necesario, la comida, de algo que estamos muy habituados a hacerlo. Pero es muy importante entonces que demos el segundo paso y subamos al segundo nivel, al nivel del compromiso con la oración, con la búsqueda y con el compromiso de la misma iglesia. Ahora, tenemos un tercer nivel, dice que midió 1000 codos y entonces dice que ya el agua le llegaba hasta los lomos. Ahora, ¿cómo podemos simbolizar o cómo entendemos este nivel de los lomos? En la palabra de Dios, los lomos simbolizan trabajo, simbolizan esfuerzo. Entonces podemos ver este nivel cuando usted y yo ya no solo venimos, ya no solo oramos y estamos comprometidos con la oración, sino que también damos de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Entonces ya usted empieza a ser edificado, instruido, empieza a recibir un discipulado, empieza también a instruirse para el liderazgo y es llamado también a servir no solo desde las ofrendas, porque eso también implica trabajo, ofrendas, ofrendar, diezmar. Esto no es una obligación, esto es un nivel de crecimiento. Esto solamente se hace cuando lo entendemos en Dios que estamos llamados a esto, pero también a servir. Por ejemplo, a mí me da siempre miedo cada vez que me paro acá, pero yo entiendo que también soy llamado a servir cuando el pastor no está, a servir en la vereda. Por estos días estamos yendo a predicar la palabra y ha sido maravilloso. Al principio yo lo que menos quería era ir a la vereda Cuervos y Anticas, porque bueno, yo me crié allá y mis papás están allá y por lo general uno con la familia a veces es difícil compartir la palabra, pero bendito sea Dios que nos ha permitido ir allí y mis padres han recibido. Estos días, la última vez estuvimos reunidos como 50 personas allí en la vereda. Se reunió la vereda de Anticas y Cuervos, parte de Cuervos, y es maravilloso. Ya llevamos prácticamente casi 3 años que estamos yendo y el grupo no ha menguado. De hecho, creo que ha ido creciendo. Y esto es gloria al Señor. Esto es porque la obra del Señor tiene que seguir adelante. Así en nuestras capacidades pareciera ser que no fuéramos capaces, pero Dios nos va dando el deseo, las ganas y las fuerzas para hacerlo. Amén. Y bueno, y tenemos, luego dice que midió otros codos, otros 1000 codos. Vamos para el cuarto nivel. Recuerden que esta palabra se llama niveles. Entonces el primero es hasta los tobillos, venir. Los primeros pasos de fe que damos, arriesgarnos a venir, siempre arriesgarnos a venir hasta el lugar, el venir hasta el templo siempre va a ser algo glorioso y maravilloso. El segundo nivel es las rodillas, el compromiso con la oración, la búsqueda, ayunos, vigilias. El tercer nivel es trabajo, esfuerzo, muy bien. El trabajo, el esfuerzo. Ya no ayudamos solo con nuestras ofrendas, ya no ayudamos solo económicamente a otros, sino que también servimos desde un liderazgo.
Y ahora el cuarto nivel dice que midió otros 1000 codos, y ya esta vez el agua dice que él no podía pasar el río caminando, que ya tenía que nadar. Y este nivel muestra ya un nivel muy maravilloso, porque muestra ya una dependencia de Dios, ya un nivel donde nuestro crecimiento, donde cada vez hay menos de nosotros y hay más de Dios. O sea, si ustedes tratan de imaginar, ustedes entrando en el río, vemos que cada vez que medía se iba perdiendo la persona, cada vez había menos de la persona y había más río. Es decir, que cada vez que nos acercamos más a Dios, que nos comprometemos más, cada vez hay menos de nosotros y hay más de Dios. Cada vez la gloria de Dios es la que se manifiesta en nosotros, porque nosotros seguimos siendo vasijas, pero cuando esas vasijas se disponen, creen y se acercan a Dios, pues Dios empieza a hacer una obra maravillosa. Amén. Entonces aquí vemos que dice que había un río, y que ese río incluso se juntaba, y que en ese río habían sanidades, que en ese río las almas eran sanadas. Y eso muestra que ese río definitivamente habla de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Desde inicios era un río, desde inicios era el Espíritu Santo ya orando, porque para que uno venga a la iglesia fue el Espíritu Santo el que lo convenció. Amén. Fue el Espíritu Santo el que nos tuvo que haber convencido para un día venir, para un día congregarnos, porque teníamos prejuicios y cosas que nos dejaban, pero el Espíritu Santo obró en nosotros para que un día viniéramos. Entonces, en este nivel ya es una total dependencia de Dios. Este nivel habla a un nivel donde las aguas cubren la persona, donde la persona ya no puede caminar, donde es más, la persona simplemente se tira en el río y empieza a nadar sobre él, y el mismo río se encarga de llevarlo. Quisiera decir que por estos tiempos me ha parecido a mí que muchas personas que han caminado alguna vez con Dios han vuelto atrás. Han vuelto atrás, y cuando yo veo una persona que vuelve atrás, a mí me da algo por dentro, porque los tiempos en que vivimos, bueno, nunca hay un tiempo bueno para volver atrás, pero en estos tiempos sería el peor tiempo para uno pensar en volver atrás. Si hay alguien aquí que ha estado viniendo o que ha empezado a caminar con Dios y ha sido tentado a volver atrás, yo le digo de parte del Señor: cancele ese pensamiento, reprenda ese pensamiento, porque ese pensamiento en ningún momento va a venir de parte del Señor. Los días en que caminamos dice la palabra, que son días malos, son días difíciles. Por lo tanto, en vez de alejarnos de Dios, lo que tenemos es que acercarnos más a Dios, acercarnos. No podemos darnos el lujo de alejarnos, porque mira, no sabemos qué puede pasar. He visto como personas empiezan a hacerlo como un juego, como una charla, simplemente hacer cosas que la palabra de Dios está prohibiendo, o que simplemente el mismo pastor le ha dicho no hagas esto, y la persona empieza como a hacerlo como un juego, pero después resulta tan envuelto en las cosas que ya cuando se da cuenta está en el mundo, está totalmente en el mundo, y el mundo seduce, el mundo tienta. En el mundo hay cosas muy buenas, en el sentido de que muy atractivas, muy tentadoras, pero cosas demasiado engañosas y que nos terminan destruyendo. La palabra de Dios nos llama en estos tiempos a acercarnos más a Él. Finalmente termina diciendo la palabra que en el río, dice por acá: y toda alma viviente que nade por donde quiera que entren en estos dos ríos vivirá, y habrá allí muchísimos peces, que estas aguas habrán entrado allí para que reciba sanidad y viva todo lo que encuentre en el lugar donde llegue este río. Mis hermanos,
los campos están listos para la siega. Los campos están listos para la siega. Volviendo al ejemplo de la vereda, yo me he dado cuenta que eso es cierto. Donde uno menos cree que van a recibir la palabra, ahí hay gente sedienta, hambrienta por escuchar la palabra. En estos tiempos hay problemas económicos tremendos y eso lo podemos ver como una oportunidad también para acercarnos a esas personas. No porque el evangelio se trate de decir que llega a Dios y va a ser bendecido, no, y que va a ser y que todo es dinero. No, pero la gente cuando está en una crisis económica también es sensible. La gente cuando está en una crisis de enfermedad también es sensible. A veces las crisis hacen que la persona se vuelva más sensible, que abra más fácil el corazón. En esos tiempos definitivamente los campos están listos para la siega, porque la cosecha de almas que hay por recoger es grande. Esta semana orábamos mi esposa y yo en el devocional familiar y Dios ponía eso en nosotros, que hay muchas almas, hay muchas almas, pero necesitamos, el Señor está pidiendo obreros para su mies. La mies es demasiada. Hay muchas almas y están aquí en San Rafael, viven al lado de nosotros, son vecinos nuestros, son familiares nuestros, y es necesario que prediquemos la palabra, hablemos, prediquemos convencidos de que el Señor nos va a respaldar, prediquemos convencidos de que estas almas van a venir, así como nosotros un día llegamos, un día nosotros estábamos completamente cautivos, completamente muertos en el pecado, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Ahora es tiempo de que nosotros compartamos las buenas nuevas con otros. Amén. Bueno, hermanos, era una palabra corta, sencilla. Como les dije, se llama niveles. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esta palabra quede sembrada y que dé el fruto para lo cual ha sido enviada.